Buenas tardes, muchachos. Pues nada más para reafirmar los problemas donde hubo dudas en la tarea. Pues el problema número 4 dice así: para ajustar por presión una varilla de acero de 1.013 centímetros de radio en un orificio de una placa del mismo material, se hace un orificio en la placa de 1 centímetro de radio y después se enfría la varilla hasta que pasa por el orificio, para que al aumentar la temperatura de la varilla quede sujeta a la placa. ¿Cuántos grados debe enfriarse la varilla? Es la pregunta primera. Luego las siguientes dos preguntas: ¿podrán ser separadas si se enfrían ambos o si se calientan ambos? Muy bien, muchachos, el problema número 4, pues por el que se han estado preguntando, pues aquí tenemos, se trata de una placa de acero y una varilla de acero. Esta técnica es muy usada en la industria para ensamblar, digamos, varias piezas metálicas. Generalmente se hace una perforación y se mete un taquete o un perno o una varilla, ¿no? En este caso se trata de una varilla de acero, la cual tiene un radio de 1.013 centímetros y el orificio por donde se pretende meter esa varilla para sujetarla a presión, pues mide 1 centímetro de radio. Va de nuevo, la varilla debe ser ligeramente más ancha que el orificio por el cual se pretende introducir. Aquí tenemos un radio de 1.0013 y aquí un radio de 1 centímetro. ¿Qué vamos a hacer con el radio? Pues vamos a calcular el área de la varilla, ¿verdad? Como pi por radio al cuadrado. Igual acá, el radio del orificio donde va a pasar la varilla, pues igual pi por radio al cuadrado. O sea, vamos a obtener la superficie de la varilla y la superficie del orificio. Bueno, la técnica consiste en lo siguiente: consiste en que la varilla que se va a introducir ahí se debe de enfriar. ¿Por qué se debe enfriar? Pues como es ligeramente más ancha, se debe enfriar para que se comprima o se reduzca un poco el área de la varilla, para que pueda ser introducida aquí en el orificio. Entonces, la pregunta de este problema es: ¿cuánto se debe enfriar esta varilla para que pase por este orificio? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo se representa eso? Pues se representa variación de temperatura. Realmente esa es la pregunta. O sea, esto es lo que nos están preguntando. No nos están dando ni temperatura final, ni temperatura inicial, nada. Nada más nos están diciendo cuántos grados de temperatura se debe de enfriar esta varilla, ¿no? Muy bien, entonces se trata de un tema de dilatación superficial, es decir, vamos a enfocarnos en estas fórmulas que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde aparece delta T? Pues aparece aquí, este es delta T. Esta es mi pregunta. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Pues sería: la dilatación superficial es igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial por delta T, ¿no? La primera fórmula que tenemos ahí de ese tema. Despejado, ¿cómo nos queda? Nos queda así, de esta manera, ¿no? Esto es todo lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos grados de temperatura se debe de enfriar la varilla para que pueda pasar por ese orificio? Entonces, ¿qué necesitamos? 3 datos. La superficie inicial. ¿Cuánto vale? Pues la vamos a calcular con el radio inicial de la varilla, ¿verdad? Con eso vamos a calcular la superficie inicial. Luego, el coeficiente de dilatación superficial. En tabla nosotros podemos conseguir el coeficiente de dilatación lineal, recordando que el superficial pues nada más es el doble del coeficiente lineal, ¿verdad? Estoy hablando de esto. Y luego en la dilatación superficial necesitamos saber cuánto se tiene que dilatar. Bueno, pues tenemos las dos superficies, ¿verdad? La superficie inicial, que la conseguimos con el radio inicial, y la superficie final, que la conseguimos con el radio final. O sea, este es el radio inicial de la varilla y este es el radio final que debe tener la varilla para que pueda pasar por ahí. Entonces es superficie inicial y superficie final. Es decir, que con la segunda fórmula de dilatación superficial, o sea, con esta, la podemos obtener, ¿verdad? Porque podemos tener las dos superficies. Así que, primeramente,
tendríamos que investigar cuánto vale esa dilatación superficial. Una vez que ya la tengamos, la introducimos aquí, introducimos la superficie inicial, introducimos el coeficiente de dilatación y ya vamos a obtener la variación de temperatura o la cantidad de grados que debe de enfriarse la varilla. Muy bien, muchachos, entonces tenemos el radio inicial, que sería el radio que tiene la varilla, y el radio final, que sería el radio del orificio por donde va a penetrar la varilla. Con eso calculamos el área o superficie inicial y el área o superficie final. Aquí lo tenemos, ¿no? Pi por radio al cuadrado y pi por radio al cuadrado, o sea, este radio y este segundo radio. Aquí tenemos superficie inicial y superficie final. Así que la dilatación superficial pues, es la diferencia de las dos superficies, y tenemos una diferencia de menos 0.01. Es decir, que la superficie se reduce 0.01 centímetros cuadrados. Con ese dato, pues ya lo vamos a poder introducir aquí en la formulita. Y la superficie inicial pues, es esta misma de acá, 3.15 centímetros cuadrados. Y el coeficiente de dilatación superficial pues es el doble del lineal, ¿no? Es decir, 2 por 11.5 por 10 a la menos 6, tenemos 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Aquí en este problema no nos dan desde el coeficiente de dilatación, pero lo obtenemos de las tablas, ¿no? O sea, lo podemos buscar en internet o de los datos de los coeficientes que manejaba yo en el video anterior, ¿no? Y bien, muchachos, entonces ya haciendo las operaciones, aquí tenemos la dilatación superficial negativa de la parte de arriba. Abajo tenemos la superficie inicial de la varilla y el coeficiente de dilatación superficial. Canceladas las unidades cuadradas, pues nos queda grados centígrados a la menos 1 en la parte de abajo. O sea, al hacer la división nos queda menos 138.12. Entonces el grado centígrado a la menos 1 al subirlo hacia arriba, pues sería grados centígrados a la más 1, o sea, nos queda grados centígrados. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuántos grados se debe bajar la temperatura de la varilla, que está más gordita que el orificio? ¿Cuánto? Pues 138.12 grados centígrados. El signo negativo significa descenso, es decir, que tenemos que reducir la temperatura a esa cantidad de grados. Muy bien, entonces, pero vienen otras dos preguntas más. Otras dos preguntas es, una vez que ya esté la varilla insertada en el orificio, obviamente se empieza a dar el intercambio de calor, es decir, la transferencia de calor. A la placa, al estar más caliente que la varilla, va a empezar a transferir calor hacia la varilla, perdón, y esta pues empezaría a expandirse. Entonces, al alcanzar el equilibrio térmico, la varilla y la placa, pues entonces ya queda completamente remachada la varilla, queda bien firme. ¿Por qué? Pues porque se ensancha, ¿no? Entonces, si después de eso enfriamos todo el conjunto, ambos elementos, varilla y placa, pues ya no pasaría nada, porque al enfriarse se contrae la varilla, pero también se contrae la placa. Y al calentarse tampoco pasa nada, o sea, no se puede separar, porque al calentarse se expande el orificio, pero también se expande la varilla, así que ya quedaría sujeta. O sea, esa es una técnica que se usa en la industria, precisamente para remachar, o sea, para unir dos piezas metálicas, se perfora y se le mete una varilla, un perno, ¿no? Esos pernos o varillas se enfrían para poder reducir el diámetro y poderlos ensamblar en el orificio, que es ligeramente más angosto que el ancho de la varilla. Eso es real, es una técnica, ya les había comentado, y pues en este ejemplo problema no quise dejar pasar la oportunidad de poder resolver algo así. Muy bien. Ahora tenemos el otro problema por el cual me han estado preguntando, el problema número 6. Dice así: una casa tiene un volumen total de 600 metros cúbicos a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Ahí lo tenemos. Pregunta: ¿cuánto aire entra o se desaloja de la casa si la temperatura disminuye a 0 grados centígrados? Y aquí dice: considerar despreciable el cambio de volumen de la casa.
me preguntaban pues algunos compañeros suyos a qué significaba considerar despreciable algún valor. Entonces, considerar despreciable algún valor significa considerar que no cambia, que vale cero, pues. Aquí en este caso vamos a considerar que el volumen de la casa es cero, o sea, no cambia, no hay un cambio de volumen porque es tan pequeño que puede considerarse cero. Muy bien, del problema número 6, los que me he dejado de tarea, teníamos que una casa, lo voy a representar con un prisma. Una casa tiene un volumen de 600 metros cúbicos, obviamente está llena de aire. Entonces, el coeficiente de dilatación volumétrica del aire, pues lo buscamos en las tablas, en este caso lo vamos a buscar en internet. Tenemos que es 0.0035 grados centígrados a la menos 1 para temperaturas menores de 100 grados centígrados. Entonces, es válido. Así que ese es el valor del coeficiente de dilatación volumétrica del aire, obtenido de las tablas. Bueno, la pregunta es, la pregunta de este problema es, de la casa, cuando la temperatura disminuye de 20 grados centígrados a 0 grados centígrados. Entonces, esta variación de temperatura, pues siguiendo la formulita esta para encontrar la variación de temperatura, tenemos temperatura final es de 0 grados y la inicial de 20, así que 0 menos 20 nos da menos 20 grados centígrados. Es decir, tenemos un descenso de temperatura de 20 grados centígrados. Para saber cuánto aire se saldría o entraría, pues tendríamos que saber cuánto se dilata el aire, ¿no? ¿Cuál es la dilatación volumétrica del aire? Aquí vamos a notar que el aire, pues contenido en la casa, pues se va a comprimir con la temperatura, ¿no? Porque hay un descenso de temperatura, entonces en vez de tener una expansión, va a tener una compresión. Así al comprimirse el aire, pues va a entrar más aire en su lugar, ¿no? Para ocupar el espacio que deja. Entonces la fórmula pues sería volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Eso está pues directo, muchachos. Aquí teníamos un volumen inicial de 600 metros cúbicos por el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 0.0035 grados centígrados a la menos 1 por menos 20 grados centígrados, ¿verdad? Que es el descenso de temperatura. Estos grados centígrados se cancelan con los grados centígrados a la menos 1, nos van a quedar metros cúbicos. Así que ya podemos decir que el aire tiene una dilatación que realmente va a ser una contracción de haciendo la multiplicación. Entonces tenemos el resultado nos dio negativo, lo que significa que tenemos 42 metros cúbicos de contracción, es decir, el aire se comprime 600 metros cúbicos. Entonces ese mismo aire estaría ocupando un volumen de 600 menos 42, pero bueno, se supone que al contraerse el aire, pues dejamos entrar más aire y estamos sustituyendo este volumen que deja la contracción del aire, ¿no? Entonces, que estaba ocupando la casa. Pues bien, espero que les haya servido esta explicación y